Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de la asignatura Análisis de Algoritmos. Como les comenté ahorita al iniciar, lo primero que vamos a hacer es revisar aspectos generales de cómo se resolvía la evaluación escrita que planteamos la semana anterior. Nos pedían resolver dos ecuaciones en recurrencia. Lo primero que es importante que nos demos cuenta es que tienen cierto parecido con algunas de las resueltas en el libro. Por ejemplo, este primer ejercicio se parece mucho. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Sí, creo que sí. Este primer ejercicio se parece mucho con el ejercicio G que estaba resuelto en el documento por el cual nos guiamos. Busquémoslo por acá. No, más arriba porque es el 1.9. El G. Fíjese que lo único que tenía distinto es que acá está n solo, log solo, y en el ejercicio está log n cuadrado. Incluso la condición inicial es la misma. T de n más 2t raíz de n más log de n por t de 2 y la condición inicial t de 2 igual 1. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Fíjense que igual t de n igual 2t de n raíz de n log n, la diferencia es este al cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se planteaba la solución de eso. Tenemos esa, el cambio de variable es exactamente el mismo. ¿Por qué ese cambio de variable nos sirve? Porque si ponemos 2 a la 2 a la k a la 1 medio, si tienes 2 a la 2 a la k, n a la 1 medio, que es raíz de n, es 2 a la 2 a la k a la 1 medio, que multiplicado me queda 2 a la k sobre 2. Y eso es 2 a la k menos 1, o sea, me queda un término en k, igualito al ejercicio G, un término en k y uno en el término anterior, en k menos 1. Ahora, el cambio de variable, ¿cómo se logra? Pues lo mismo que se traducía antes, que el log de n, el logaritmo del logaritmo, que es k, perdón, logaritmo del logaritmo de igualito que lo que hacíamos acá. Logaritmo de 2 por 2 a la k, y cómo se saca, cómo se despeja acá. Que lo que teníamos era log de n. Y acá cómo se despeja acá, pues log de n. Y log de n será 2 a la k. Preguntas hasta allí. Exactamente lo mismo que habíamos hecho. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso anterior era 2 a la k porque era logaritmo de n solo. En este caso es logaritmo de n al cuadrado. Esa es la única diferencia. Como nosotros necesitamos encontrar el operador anulador, ¿quién es el anulador de 2 a la k al cuadrado? 2 a la k al cuadrado es lo mismo que 2. Perdón, no escribí mal. Esto es exactamente lo mismo que si escribo 2 elevado
a la 2 y todo eso elevado a la k por la ley de intercambio de exponentes. Y esto que tengo aquí adentro es 4. O sea que esto es 4 elevado a la k. ¿Y cuánto es el anulador de 4 elevado a la k? Pues este que tenemos aquí, en menos 4. De tener un término menos 2 veces el término anterior, tenemos esta otra raíz, e menos 2. Luego, teniendo esas dos raíces, la solución que es primera raíz a la k por c1 más segunda raíz a la k por c2. 4 a la k es lo mismo que 2 a la k al cuadrado para deshacer el cambio. Y 2 a la k es log de n. Luego lo que tenemos es log de n cuadrado por un coeficiente más log de n por otro coeficiente. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, ¿qué teníamos como condiciones iniciales? Nos daban una, que t de 2 es igual a 1. Pero con esa podemos construir una siguiente. Porque si tenemos t de 2, la siguiente que podemos construir, recuerden que el cambio de variable es 2 a la 2 a la k, o sea que t de 2 es 2 a la 2 a la 0. La siguiente será 2 a la 2 a la 1, o sea que la siguiente será t de 4. ¿Y cómo se construye t de 4? Como 2t de 2 más logaritmo de 4 al cuadrado. Como t de 2 vale 1, será 2 por 1, 2, más logaritmo de 4 vale 2 al cuadrado, será 2. Logaritmo de 4 vale 2. 2 al cuadrado vale 4. 4 más 2, 6. De 18 no sé por qué lo puse ahí, pero lo que nos da es un 6. Si hacemos la analogía con lo de acá, ¿cómo se concluyó t de 4? Fíjense, igual que acá, 2 por t de 2 más logaritmo de 4. Y logaritmo de 4 vale 2. Y 2 por t de 2 que vale 1, daba 4, mientras allá es logaritmo de 4 al cuadrado. 2 al cuadrado. Lo que ocurre es que cuando yo solucioné esto, no sé por qué pensé que era un 4 al cuadrado, puse 16 más 2, pero esto no vale 18, sino que vale 6. De ahí para allá lo único que hay que hacer es resolver el sistema de 2 por 2. No lo he resuelto porque no he revisado las evaluaciones aún. No sé si ustedes tengan alguna duda respecto de cómo se hacía eso. Los escucho. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Alguna duda? ¿Qué duda, hijo? Ah, ya. Perfecto. Bueno, revisemos el segundo. Revisemos entonces el segundo. El segundo nos decía que t de n igual a 5 t de n medio más n log n. También en los ejercicios había uno similar, creo que el que le seguía, el h. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que aquí era al cuadrado. Y que yo les planteé, y también creo que la condición inicial aquí era de 1 igual a 1 y en el que yo les planteé es de 1 igual a 2. Esto segundo únicamente cambiará el sistema de ecuaciones para encontrar los coeficientes. Sin embargo, la solución se hace con el mismo cambio de variable. La diferencia es que esto no será al cuadrado. Miremos cómo se solucionaba, cómo se planteaba la solución. Repito, en este caso no es al cuadrado, sino es a la n log por n más n log n únicamente. En el ejercicio original era al cuadrado.
Entonces, ¿qué hago? Cambio de variable t de 2 a la k igual a 5t2 a la k sobre 2 más n, que es 2 a la k, y log n, que vale k, por el, por el cambio de variable. Recuerden que haciendo el cambio de variable, si n es igual a 2 a la k, sacamos logaritmo al lado y lado, k es igual a log de n. Ahora necesitamos encontrar el anulador de este señor. El anulador de este señor es e menos 2 al cuadrado. Constante a la k por un polinomio en grado 1, o sea que el anulador es al cuadrado. Por e menos 5, que es la otra raíz. Luego de ahí obtenemos estas tres raíces. C1 por 5 a la k, esta raíz, más C2 por 2 a la k, primera ocurrencia de esta raíz, más C3 por k por 2 a la k, segunda ocurrencia de esa raíz. Entonces, haciendo cambios tenemos que C1 por 5 a la k, que es log n, más C2 por 2 a la k, que vale n, más C3 por n por k, que es log n, por 2 a la k, que es n. Tenemos todo en términos de n, por cambio de bases, si se dan cuenta es idéntico a lo que se hace acá. Por cambio de bases, podemos cambiar el 5 log n como n log 5, base con el argumento del logaritmo. O sea, aquí tenemos que C1, Tn es igual a C1 por n a la log 5 más C2n más C3n log n. Y en ese momento tenemos la solución general. ¿Qué ocurre? Que como tenemos tres coeficientes, necesitamos construir un sistema de 3 por 3. Y solo conocemos una condición inicial, que es esta. Perdón. De 1 igual 2. No solo conocemos una, pero conocemos la ecuación general. ¿Cuál es la que sigue en potencias de 2? Si tengo t de 1, t de 1 es 2 a la 0. Luego la siguiente será 2 a la 1. O sea que tengo que construir t de 2 y t de 4. ¿Cómo se construyen? Utilizando esta ecuación general. Por ejemplo, t de 2, que es 5 veces t de 1 más 2 por logaritmo de 1. De 2, perdón. 2 por logaritmo de 2, ¿cuánto me da? Logaritmo de 2 es 1 por 2, 2. De manera que esto será 5 por 2, 10. Más 2, 12. De ahí sale este 12. Y acá, y la siguiente t de 4 quiere ser a 5 t de 2, o sea, 5 veces esto. Más 4 por logaritmo de 4. Logaritmo de 4 es 2. 2 por 4, 8. De ahí sale este 8. 5 por 12. También está mal calculado este valor, creo. Que 5 por 12 me da 60. Y 8, esto da 68. Ya luego haré los sistemas de ecuaciones cuando vaya a calificar. Esto simplemente lo hice para mostrarles la solución por si alguien tenía dudas de cómo se solucionaba. De ahí que sigue resolver el sistema de 3 por 3 para encontrar los coeficientes, pero eso es álgebra ya. Realmente muy sencillo de solucionar si se dan cuenta. No sé si hay alguna pregunta. En la próxima clase espero ya tener las notas. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con el tema del día de hoy. Lo primero que voy a mostrarles es un método de ordenamiento que todos ya conocen, pero que vale la pena que aquí lo revisemos a la luz de cuál es la complejidad. Bueno, tenemos una clase principal que llama método merge, método de mezcla.
Yo sé que ustedes pues ya lo conocen de la asignatura anterior, pero sin embargo vamos a dar un pequeño repaso de cómo se implementa ese método. Fíjense que acá simplemente lo único que tengo es una clase que llama el método con un arreglo de datos, en este caso 13 datos, 14 datos para ser específicos. Pero vamos a ver cómo se... Primero miremos si funciona. Voy a hacer otro arreglo de datos. Voy a copiar otro arreglo de datos acá. Pero con la diferencia que le voy a poner más pocos datos para que nos sea más fácil. Vamos a ponerle 6 datos únicamente. Ahí creo que están los 6. Y dejémosle datos variados. Sí, sí están variados, ¿no? Me interesa que quede ordenado de mayor a menor. De menor a mayor, perdón. Voy a comentariar este. Y aquí obviamente entonces tengo que decirle que desde el dato 0 hasta el dato 5. Voy a decirle que ejecute y debería ordenar. Ordenar los datos porque acuérdense que eso es merge. El merge es un método de ordenamiento que lo que recibe son cierta cantidad de datos. ¿Cuáles fueron los datos que puse? 45. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Me está diciendo que está por fuera de... Sí, profe, son 6. Ah, en el for, sí. Aquí le estoy diciendo que imprima 13. Gracias, hijo. Listo, ahora sí. Le dije que ordenara y lo que lo entrega pues es ordenado. Pero ¿por qué me está dando esta excepción nuevamente? Ah, porque aquí le puse que hasta el 6 es hasta el 5. De 6 datos del 0 al 5. Y aquí dice menor o igual. Y ahora sí. ¿Qué recibe este arreglo? Dibujémoslo por acá. 45, 23, 11, 9, 2 y 25. ¿Qué hace? Llamados recursivos del algoritmo Mercer y lo que devuelve son estos datos ya ordenados. Me gustaría que nos fijemos en estos datos así ya ordenados. Bueno, en ese no porque ya es el resultado final que se muestra en pantalla, pero estos que es los de la depuración, vamos a mirar estos dos. Estos versus estos que voy a poner en verde. ¿Qué ven de distintos? Son los mismos datos, pero ¿qué le ven de distintos a ellos? Fíjense que aquí es como si hubiese una franja. La primera mitad está ordenada hasta ahí. Y la segunda mitad está ordenada hasta acá. Que es la esencia del método MERS, ¿cierto? ¿Qué dice el método MERS? El método MERS dice, usted reciba un arreglo. Nos pusieran a escribirlo, diría algo así. No lo voy a escribir todo, obviamente. Recibirá un arreglo y recibirá el tamaño del arreglo. Y aquí por dentro, ¿qué hace? Lo primero que hace es calcular la mitad. Y luego lo que hace es parte los datos por mitad y le pide
a un método recursivo igualito que él, a un clon de él, por decirlo de alguna manera, porque no, muchas veces se dice que a él mismo, y realmente no es que sea él mismo, sino es alguien de una estructura idéntica a él, pero con distintos espacios de memoria, le pide que ordene desde el principio hasta la mitad. Y a otro, también idéntico a él, le pide que ordene a partir de la mitad, después de la mitad, hasta el final. Ahí al principio lo llamé LS del límite inferior, LI del límite inferior y final LS del límite superior. Ya miraremos el algoritmo. Fíjense que lo que estamos viendo aquí, lo voy a encerrar en un rectángulo amarillo, es lo que devuelve este primer llamado. La primera mitad ordenada. Y lo que estamos viendo en este otro rectángulo, que lo voy a encerrar en un rectángulo rojo, es lo que devuelve el segundo llamado. De manera que en el arreglo ya tengo los datos, pero parcialmente ordenados. El primer llamado ordena la mitad. Ojo que el primer llamado también es recursivo. Para verlo ordenar la mitad tiene que seguir haciendo llamados. Y el segundo ordena la otra mitad. Luego, ¿cuál es la esencia del método? La mezcla. Hacer la mezcla. ¿Y en qué consiste la mezcla? Que repito, es la esencia del método. Esta mezcla lo que hace es coger estos arreglos sabiendo que la primera mitad está ordenada y la segunda mitad también y mezclarlos. ¿En qué significa mezclarlos? Pondrá un apuntador acá. En el algoritmo yo lo llamé apuntador 1 y pondrá otro apuntador acá. En el algoritmo lo llamé apuntador 2. Y mira cuál de los dos valores es más pequeño. Como el más pequeño es este, coge el 2 y lo pasa para acá. Y pasa el apuntador. En este caso, de que pasó el dato, lo pasa para acá. Y compara nuevamente donde está el apuntador 1 y el apuntador 2. El 9 es más pequeño que el 11, entonces vuelve y juega. El 9 lo pasa para acá. Y vuelve y actualiza el apuntador, lo corre acá. Luego compara el 11 con el 25. ¿Quién es más pequeño? El 11. De manera que ahora el 11 lo pasa para acá. Y actualiza el apuntador. Y creo que ya quienes no se acordaban cómo funciona, ya se están acordando del método mezcla. Compara lo que hay en los dos apuntadores. 25 con 23. Pues obviamente pasa el 23 que es más pequeño. Y actualiza el apuntador, lo pasa al siguiente. Eso lo hace hasta aquí un instante, hasta uno de los dos se le acaben los datos. Fíjense que aquí estuvo el ejercicio casi premeditado para que fueran al tiempo y poder evidenciar la mezcla, pero habrá casos donde puede que se consuma casi totalmente una de las dos mitades y la otra quede casi llena. En todo caso, aquí compara cuál de los dos es más pequeño, el 25. Entonces coge, quita el 25 y se lo trae para acá. En este momento se acaba ya esta primera mitad. Lo que hace el algoritmo es en la mitad que quedaron datos, todos los que quedan los traslada. Todos los que quedan. Aquí solo quedó el 45, pero si eran mucho más, los traslada. Eso fundamentalmente es lo que hace el algoritmo. ¿Alguna pregunta? Probémoslo con la cantidad más grande de datos. Ese tenía 13, creo que era lo que tenía ahí. Voy a ponerle 13 a ver si eran los 13. Para no contarlos. Pero creo que era 13 lo que yo le había puesto. Ejecutémoslo. Listo, ahí está.
Dice que los datos están ordenados. No alcanzamos a compararlos, pero si se dan cuenta, aquí estaban hasta la primera mitad. No alcanzamos porque es muy largo el arreglo, pero mire, hasta aquí, que era la primera mitad de cuando retornó el último llamado, ya estaban ordenados 2, 9, 11, 16, 23, 25, 45, 8, 14, 22, 86, 87, 87. ¿Por qué 287? Porque yo se lo puse 2 para evidenciar que puse 87 dos veces para evidenciar que valores repetidos, pues también los ordeno. Los pone uno atrás del otro. Hasta 100. Dos mitades que hay que mezclar. ¿Cómo las mezcló? Idéntico a lo que les mostré ahorita. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué consiste el algoritmo? Pues acá está el método, como tal, el método de ordenamiento. Fundamentalmente, ¿qué es lo que tiene? Los dos llamados de los que ya les hablé. Uno hasta la mitad, que está calculada acá. Él trabaja desde un límite inferior hasta un límite superior, calcula la mitad y hace dos llamados. Uno hasta la mitad y uno de la mitad más uno en adelante. Cuando devuelven ya los llamados recursivos sucesivos, fíjese que tiene un caso base. ¿Cuál es el caso base? Este. Cuando esté llamando 0 o un datos, es lo que está preguntando acá. Mientras el límite inferior sea estrictamente más pequeño que el superior, haga los llamados recursivos. Si lo están poniendo a trabajar con 0 o un datos, viene y no hace nada, porque ordenar 0 datos u ordenar un dato ya están ordenados. Pero lo importante también que tengamos en cuenta es que una vez ya le entregaron parcialmente ordenadas las dos mitades, viene y ordena. No me detengo mucho en recursividad porque pues ese ya es tema de asignaturas anteriores, pero estamos recordando el método para no entrar a analizarlo sin haber hecho, digamos, que un repaso. Ahora, la mezcla, ¿qué es lo que hace la mezcla? La mezcla no es un algoritmo recursivo, sino es un algoritmo iterativo. Como yo les dije, estamos haciendo uso de tres punteros, tres valores para apuntar las posiciones del arreglo que se va a mezclar. Apuntador 1, apuntador 3, 2, perdón, y apuntador 3. Estoy también utilizando un vector auxiliar, el vector en el que vienen los datos que se van a mezclar y otro vector, el que vienen los datos que se van a mezclar es este, se llama arreglo. Y un auxiliar que yo creé, ya les explico para qué, porque quizá ese método sí mezcla, de pronto nunca lo han visto implementado así, hay muchísimas implementaciones, esta pues propuesta por mí. Este arreglo auxiliar será un vector que nos va a hacer la vida más fácil. Entonces, sencillamente, ¿qué se hace? Tengamos claro que aquí, por aquí en la mitad, hasta esta mitad vienen los datos ordenados. De esta mitad para acá viene otra secuencia de datos ordenada, pero que no, si usted lo mira completo, no lleva un orden consecutivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Pone un apuntador aquí, ahí donde mismo empieza, o sea, en el límite inferior. Aquí está calculado que sea la mitad. Ahí justo después uno después de la mitad pone el apuntador 2. Y aquí en la posición 0 del arreglo, de un arreglo, en la primera posición, pone apuntador 3. De manera que apuntador 3 se va a mover por el arreglo auxiliar, para ir mirando en qué posición debe ir poniendo el dato. ¿Cuál dato? El que vaya a trastear entre el que va de turno en la primera mitad y el que va de turno en la segunda mitad. Apuntador 1 apunta a quién va de turno en la primera mitad, como ya les expliqué. Apuntador 2 apunta a quién va de turno en la segunda mitad, como ya les expliqué.
que justo es lo que pregunta aquí. Dice, compare lo que hay en el arreglo AR en la posición apuntador 1 y apuntador 2. Si el más pequeño es el de apuntador 1, entonces fíjese lo que hace. ¿Y cómo lo hace? Le dice, lo de apuntador 1 páselo al vector de abajo en la posición apuntador 3. Y corra ese apuntador 1 a la siguiente posición. Si no, no pase lo de apuntador 1, sino que pase lo de apuntador 2. Y corra este apuntador 2 a la siguiente posición. Por cualquiera de las dos partes que pase, corra el apuntador 3 a la siguiente posición para que al siguiente ciclo que haga el while, porque esto es un while, mezcle el siguiente dato, así como les mostré ahorita gráficamente allá cuando estábamos viendo la mezcla, cómo quedó. Acá se queda hasta que una de estas dos condiciones se viole. ¿Cuáles son las dos condiciones? Fíjese que ahí están unidas por un i. Esta primera condición está diciendo mientras hayan datos en la primera mitad y esta condición me está diciendo mientras hayan datos en la segunda mitad. O sea, mientras queden datos en las dos mitades, quedan datos por mezclar. Se mantiene este while mezclando. ¿Qué ocurre cuando termina el while? Cuando termina el while es porque una de las dos condiciones ya no es cierta. O esta o esta. Pero una de las dos ya no es cierta. Entonces tengo que salirme y evaluar cuál de las dos es la que no es cierta. Para que la que no es cierta es por la que me quedaron datos. Si esto no es cierto es porque me quedaron datos aquí en la primera mitad. O sea, si esto sigue siendo cierto, es porque me quedaron datos en la primera mitad. Si esto sigue siendo cierto, es porque me quedaron datos en la segunda mitad. Lo que sí es un hecho es que no pueden quedar datos en los dos. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. ¿Por qué no pueden quedar en los dos? Si hubieran datos en los dos, seguiría dando vueltas en este while. De este while se sale cuando una de las dos mitades ya entregó todos los datos que tenía por mezclar. En ese instante viene y entra estos dos while. Entrará al uno y al otro jamás entrará. Si quedaron datos en la primera mitad, entrará por este. Y fíjense qué está haciendo, sencillamente pasando todos los datos que quedaban en esa mitad al arreglo auxiliar. Y si quedaron datos en la segunda mitad, entrará por eso. Pero esas son exclusivas. Si entra por la 1, no entra por la otra. ¿Por qué? Porque justo se salió del while de arriba, porque ya no habían datos en las dos. O sea, si la una condición es verdadera, la otra tiene que ser falsa obligatoriamente. O sea, si entra un while, no entrará el otro. ¿Estamos claros hasta ahí? Alguien dirá, ¿y qué hace el for de abajo? Y este for lo que hace es, como yo tengo dos arreglos, uno que fue en el que me llegaron los datos, que es el AR, y otro que fue en el que estoy ordenando, que es el AR auxiliar. Esto lo que está haciendo es lo de auxiliar, pasarlo a AR, para hacer ordenamiento en memoria. O sea, utilizó un vector auxiliar, pero la respuesta la entrega montada sobre el arreglo original. Si se dan cuenta que de auxiliar lo pasa a AR. ¿De acuerdo? Lo de abajo no cuenta, lo de abajo lo puse fue para las pruebas, para que se vea ya cuando hace la mezcla cómo va quedando. Pero esto de abajo, pues una vez ya esté probado, uno lo quita. ¿A qué me refiero con lo de abajo? A esto. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que hace? Parte el arreglo en dos mitades, como viene, que viene ordenada esta primera mitad y esta otra segunda mitad. Eso viene en el arreglo AR. Y lo pasa al arreglo auxiliar. ¿Por qué auxiliar? Porque él solo nos va a servir aquí para organizar los datos. Y una vez estén organizados los datos, con este for los paso nuevamente al arreglo en que venían, pero ya organizaditos. ¿Alguna pregunta?
Si quieren, mientras proceso el video, les envío este archivo para que ustedes le den una miradita, aunque el video no creo que demore más de 2 minutos en procesar. Pero les voy a enviar este archivito para que lo tengan a cerrarlo de acá y ya. Entonces voy a procesar el video, ya regreso para que evaluemos la complejidad. ¿Qué complejidad tiene ese método?